Muy bien, buenos días, queridos compañeros, queridas compañeras, amigos y amigas. Estamos en vivo y en directo desde la Casa Museo Haya de la Torre, desde la biblioteca de Víctor Raúl Haya de la Torre. Hoy día, sábado 29 de agosto del 2020. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende dónde y a qué hora nos estén sintonizando, ¿no? Lo bueno de este programa y también lo bueno de esta plataforma es que en cualquier momento, en cualquier horario, se puede sintonizar. Y de ahí que, pues, la sintonía de nuestro pequeño programa es importante, ¿no? En la cantidad y obviamente en la calidad de quienes nos sintonizan. Les estamos muy agradecidos. En varios programas hemos reiterado nosotros la necesidad de poder establecer los mecanismos que junten, que unan, que cohesionen al partido, ¿no? Sobre todo en estas etapas en las cuales ya se aproximan el proceso electoral, especialmente en abril del próximo año. Ya inclusive ha sido publicada la ley que va a normar las elecciones del 2021 y se establece con total y absoluta claridad también que será la OMPE la que va, en este caso, supervisar y sus decisiones serán vinculantes en lo que respecta a los temas electorales, ¿no? Y bueno, así como está el partido en una situación incierta, ¿no es cierto?, sin una dirigencia legitimada ante el Jurado Nacional de Elecciones, quizás esto no esté mal, ¿no? A mí me fastidia que sean organismos extraños, organismos ajenos al partido, los que nos tengan que venir a gobernar y a decir cómo debemos actuar como organización política, ¿no? Y eso yo creo que no debemos aceptar, no deberíamos aceptar nosotros los apristas. Inclusive en los programas anteriores, tomando prestado el título del libro de Lenin, habíamos sugerido la necesidad de hacer que todos los actores, los que de alguna u otra manera tienen presencia, representatividad en el APRA, pudieran dar pues un paso atrás para poder ahí establecer los mecanismos que nos cohesionen, que nos junten, para luego ya unidos, juntos, con un programa establecido, pudiéramos dar dos pasos adelante, ¿no? Creo que eso, pienso que todavía está a tiempo, ¿no? Ojalá todavía pueda establecerse esa posibilidad, ¿no? Fastidia, y lo repito, que organismos extraños a nosotros vengan a gobernarnos, ¿no? Eso sí no lo acepto, ¿no? No lo acepto, pero bueno, es la ley. E inclusive dijimos, ¿no?, que esta conversación, este intercambio de ideas, de opiniones, de establecer los mecanismos de unión, pudieran hacer que los acuerdos se puedan amoldar a las leyes electorales que están vigentes, ¿no? Y yo quisiera pues dirigirme también a los jóvenes, ¿no? Especialmente a los jóvenes, y decirles, y ustedes que son parte de esta organización, muchos de ellos ya con larga trayectoria, muchos de ellos ya reincorporados o siendo reincorporados al padrón partidario, yo les digo, ¿y ustedes por qué no se juntan? ¿Ustedes por qué no se unen? ¿Ustedes por qué no se cohesionan? ¿Qué espera esta juventud del partido para no tener voz propia? ¿Por qué están siempre sujetos a lo que digan los otros y no a lo que dicen ustedes? Que sería importantísimo, ¿no? Importantísimo que los jóvenes pudieran establecer su cohesión, su reunión, establecer sus mecanismos de trabajo que les permita juntarse, unirse, porque creo que es importantísimo, ¿no? Y creo que llega un momento en el cual pues hay que preguntarse por qué los jóvenes no se juntan, por qué están así, divididos en frentes,
divididos en varios proyectos, cada uno por su lado, o cada grupo por su lado, ¿no? Me parece inconcebible, me parece increíble, ¿no? Haya de la Torre, a los 36 años, joven, fue candidato a la presidencia de la República, no se olviden. Haya de la Torre, a los 29 años, fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana en México. Estableció todo un proyecto continental, ¿no es cierto?, para hacer que el aprismo pudiera tener una voz en la América Latina, y fue la respuesta justamente a esa doctrina marxista, comunista que venía del extranjero, que venía especialmente de Europa. Se enfrentó ideológicamente, teniendo pues ¿qué? 28, 29 años, ¿no? Alan García es otro ejemplo clarísimo. A los 33 años asumió la Secretaría General del partido y a los 36 años fue presidente de este país. Y entonces, los jóvenes, ¿por qué no se juntan? ¿Por qué no se unen? ¿Por qué esperan que otros piensen por ellos? ¿Dónde está esa juventud que emerge, esa juventud que piensa con autonomía en nuestro partido? ¿Dónde está? Creo que sería importante que reflexionen sobre eso, ¿no? Y quizá también momento y motivo pues para recordar esas palabras tan dicientes del maestro Manuel González Prada, ¿no? Que en 1888 todavía dijo, ¿no? En esta obra de reconstitución y venganza no contemos con los hombres del pasado. Los troncos añosos y carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deleterio y sus frutas de sabor amargo. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutos nuevas. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Creo que es un llamado que tiene tanta vigencia, tanta presencia en tiempos de hoy, ¿no? Ojalá pues nuestra juventud levante esas banderas de autonomía en el trabajo partidario, ¿no? Los jóvenes siempre han tenido una presencia vital, han sido la vanguardia y la reserva del APRA siempre, ¿no? Acuérdense de la Federación Aprista Juvenil en 1934, que eran los que entregaron su tiempo, su vida, su juventud al lado de Haya de la Torre, estuvieron en la persecución, en la cárcel, en el exilio. Acuérdense de esa juventud, acuérdense de la juventud que tuvo que enfrentar el largo tiempo de persecución, ¿no es cierto?, hasta 1945 y luego de 1949 hasta 1956, ¿no? Jóvenes que entregaron su vida, su tiempo. ¿Y dónde está entonces nuestra juventud que no reacciona, que no se junta, que no se une, que están esperando que otros piensen por ellos? Eso me parece que es inaudito, y sobre todo en tiempos de hoy. Ojalá nuestra juventud reaccione y que sepan que ellos pueden constituir una corriente muy importante en el partido, con autonomía, con convicción, con principios, con valores, con esas ideas de Haya de la Torre, con la integración política y económica de la América Latina, por el retorno de la Constitución de Haya de la Torre, por establecer un rol regulador del Estado en nuestra economía, por todo aquello que significó el partido de las clases oprimidas, hoy de las clases productoras, ¿no? ¿Por qué no hay esa energía en estos jóvenes? ¿Por qué no se levantan? Como muy bien hoy día nos los ha recordado Manuel González Prada. Bueno, después de este comentario inicial, queridos compañeros y compañeras, amigos y amigas, quiero entrar un poco a tocar al tema que a mí me parece que es importantísimo. La semana pasada tratamos los 89 años del discurso programa de Haya de la Torre, que se realizó justamente el 23 de agosto de 1931 en la Plaza de Hacho, ¿no? Y ahí hicimos
Hace un poquito de frío, ¿eh? He estado y tuve que ir a calentar inclusive otra vez mi café. Se había enfriado. Está haciendo un poquito de frío aquí por Villa Mercedes. Pero bueno, eso nos da obviamente entusiasmo también, ¿no? Y el café nos refuerza. Además es un café de mi tierra, es un café quillabambino. Bueno, la semana pasada entonces habíamos hecho lectura de muchos autores, especialmente apristas, ¿no? Sobre la presencia de Haya de la Torre el 23 de agosto de 1931 y el discurso programa, ¿no? Que era la primera vez que un partido político hacía conocer a la ciudadanía, hacía conocer al electorado, hacía conocer al país un plan de gobierno de una manera pues bastante importante y bien presentada. Cada uno de ellos en ese programa nosotros lo hemos detallado, lo hemos conversado, hemos auscultado cada uno de esos planteamientos. Y al final hicimos lectura, ¿no es cierto?, de lo que dijo también sobre ese tema el gran historiador peruano, reconocido obviamente, y hablar de historia del Perú liga inmediatamente a su nombre, ¿no? Me estoy refiriendo a Jorge Basadre, ¿no? Jorge Basadre, que ha publicado esta monumental obra que se llama Historia de la República del Perú, que tiene pues una gran cantidad de ediciones, ¿no? Aquí en esta biblioteca tenemos la quinta edición, de propiedad de Haya de la Torre, por supuesto, ¿no? Con esa edición más o menos hemos ido otra vez releyendo las partes que naturalmente tienen que ver con el partido, tienen que ver con Haya de la Torre, tienen que ver con el APRA, ¿no? Y nos hemos reencontrado con lo que escribió naturalmente en esos tiempos Jorge Basadre. Que dicho sea de paso, ¿no es cierto?, no hubo pues una buena sintonía con nosotros, ¿no? Siempre hubo distancia, de manera que a veces muchos de los temas que él toca no siempre lo hace con el afecto, ¿no es cierto?, que debía tratarse los temas de la historia. Y digo el afecto ciñéndose a la verdad también, no disminuyéndola en lo que puede significar, ¿no es cierto?, el mismo tema que en este caso él lo escribe y lo trata, ¿no? Yo ayer pregunté a Hugo García Salvateschi, gran historiador, que estuvo también muy cercano a Jorge Basadre, ¿no? Él me comentó que hasta el año, a partir del 69 para adelante, trató mucho a Basadre. Inclusive, él escribió un libro de respuesta al trato que da en su libro Jorge Basadre sobre la historia de la República del Perú en el caso de Manuel González Prada y de José Carlos Mariátegui, ¿no? Bueno, yo le pregunté por qué podía haber esa desinteligencia, digamos, si Jorge Basadre, que fue parte del grupo El Centenario, ¿no es cierto?, que emergió en 1920. A propósito, Basadre nació en 1903. Él ingresó bastante joven a la Universidad de San Marcos, pero tuvo mucha ligazón, especialmente con Luis Alberto Sánchez, ¿no? Inclusive juntos publicaron su primer libro, ¿no?, que ahora lo vamos a ver también el título. Entonces, me decía Hugo García Salvateschi que fue desde el momento en el cual Luis Alberto Sánchez asume la decisión o toma la decisión de inscribirse en el APRA, ¿no es cierto?, en mayo de 1931, ¿no? Todavía no había regresado ahí a la Torre, ya se había fundado la tribuna, ¿no es cierto?, y en ese lapso, en ese tiempo, Manuel Seoane, ¿no es cierto?, va a convencer a Luis Alberto Sánchez para que se inscriba en el APRA. Según Hugo García Salvateschi, que es gran historiador, gran estudioso además de la obra de Manuel González Prada, creo que es el que más conoce sobre ese tema y además es citado en varios libros, él me dio esa versión, ¿no? Ahora,
¿Quién fue Jorge Basadre, no? Este gran historiador. Claro, mucho hemos escuchado hablar de él, naturalmente, está vinculado a la historia misma de nuestro país, este gran personaje que escribió esta monumental obra, ¿no es cierto?, que en la última edición está en 18 tomos, en 18 tomos. Nosotros aquí tenemos 11 tomos de la quinta edición, ¿no? Ahora, cada edición obviamente era también revisada y corregida en muchos casos por el mismo Basadre, y él lo reconoce en la introducción que hace, por ejemplo, a esta quinta edición. Él dice, muchos de los temas los he revisado y los he corregido, ¿no? Y por si acaso ahí está. Inclusive reconoce la cercanía, ¿no es cierto?, que tuvo siempre con Luis Alberto Sánchez, ¿no? Y por ejemplo, en el tomo primero, que es este, ¿no es cierto?, naturalmente ustedes comprenderán que yo estos libros pues lo trato con un cuidado extremo, ¿no? Mis libros normalmente cuando voy a hacer lectura pues lo tengo subrayado, lo tengo con resaltador, como muchos hacemos, ¿no? Pero imagínense, pues en estos libros yo tengo que tener muchísimo cuidado a la hora no solamente de encontrar los textos que nos interesa para el día de hoy, sino también en encontrar el lugar donde está, porque comprenderán que yo no puedo pues estar resaltando las obras y los libros de Haya de la Torre, solo él lo ha podido hacer, y tampoco él trabajó mucho con lapiceros, poniendo correcciones, fechas, datos en los costados, como vamos a encontrar también, ¿no es cierto?, en esta colección de Jorge Basadre. Haya de la Torre le hace algunas correcciones, yo diría muchas correcciones, sobre todo en fechas y en datos, ¿no? Y entonces, ¿pero qué cosa dice Jorge Basadre de Luis Alberto Sánchez, ¿no? Que es muy importante porque juntos prácticamente partieron en esa generación, en ese grupo del centenario, ¿no? Acá dice, Luis Alberto Sánchez fue uno de mis colegas y cordiales amigos a través de esos 10 años, ¿no? Luis Alberto Sánchez fue uno de mis colegas y cordiales amigos a través de esos años. ¿A qué años se está refiriendo? De 1920 a 1930. Entonces un poco coincide, ¿no es cierto?, con lo que nos dijo el día de ayer nuestro querido amigo y compañero Hugo García Salvatesi, que un poco la distancia va a venir, ¿no es cierto?, cuando Luis Alberto Sánchez toma la decisión de inscribirse al APRA, ¿no? Haremos alguna pequeña biografía de Jorge Basadre porque creo que es importante, ¿no? Jorge Basadre nació en Tacna en el año de 1903. No se olviden que Tacna todavía estaba bajo la férula del país chileno, ¿no es cierto? Recién en 1929 va a regresar al Perú. A propósito, ayer fue el día de que se celebró el retorno de Tacna, ¿no es cierto?, a nuestro país, al Perú. Cuando ese país era todavía controlada por Chile, ¿no? Murió el 29 de junio de 1980. Entonces, muere, ¿no es cierto?, un año después que falleció Haya de la Torre, casi un año después que falleció Haya de la Torre, ¿no? Siendo él poco más joven, ¿eh? Él había nacido en 1903, ¿no? Estudió en el Liceo Santa Rosa de Tacna, ¿no? Era una escuela peruana que funcionaba clandestinamente. En 1912 se trasladó a Lima y estudió en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Después él va a ser profesor también en el Colegio Guadalupe. En 1919 ingresó a la Universidad San Marcos, año de la Reforma Universitaria. Ahora, muchos de sus biógrafos de Jorge Basadre dicen que él participó en la Reforma Universitaria en 1919, ¿no? En los tomos que él escribe respecto a la Reforma Universitaria, no le da esa trascendencia, digamos, ese nivel de rebelión que hubo de los estudiantes universitarios, ¿no? El año 19. Lo minimiza, diría yo,
¿no?, lo pasa de largo, ¿no?, la reforma universitaria de 1919, ¿no? Pese a que él, ¿no es cierto?, no se olviden, en 1920 va a asistir al Cusco como delegado de la Universidad de San Marcos al primer Congreso de Estudiantes, ¿no es cierto?, cuyo presidente fue Haya de la Torre. Y eso se puede probar y se puede demostrar en este folleto que es del primer Congreso Nacional de Estudiantes. Y en la página 18 está mencionado Basadre, ¿no?, y en qué delegado participaba, ¿no? Aquí está la presencia de Basadre en ese Congreso de Estudiantes del Cusco. Por eso no me explico cómo es que no menciona en su verdadera dimensión lo que fue la reforma universitaria, ¿no? Ahí lo vamos a tocar porque es subrayado, ¿no es cierto?, el tomo y la página donde está justamente referido a la reforma universitaria o al proceso de la reforma universitaria, como él lo llama, de 1920 a 1930, ¿no? En 1928 inició su carrera como docente en la Universidad de San Marcos. Hay una etapa en la cual también se le vincula mucho a Mariátegui, ¿no? En 1927-28 inclusive tiene un encierro en la isla San Lorenzo, ¿no?, por un breve tiempo. Pero en 1929, ¿no es cierto?, y no he encontrado en la biografía que muchos de sus cultores lo escriben, ¿no es cierto?, él da un discurso en la Universidad de San Marcos y lo nombran o lo designan a él por ser el profesor más joven. No se olviden, el año 29, ¿no es cierto?, él había nacido el año 1903, de manera que tenía pues 26 años o 25 años aproximadamente, 26 años, ¿no?, para ser exactos, ¿no? Ahí desarrolla inclusive una tesis sobre un libro que va a publicar después, ¿no? Y en esa reunión, en ese discurso que él da el año 29 en su calidad de profesor, estuvo Augusto B. Leguía. No se olviden que esa etapa era una etapa en la cual ya Haya de la Torre había sido alejado del país, había sido deportado, había sido exiliado, había salido todavía, ¿no es cierto?, en octubre de 1923. Y ahí hay una corrección que le hace Víctor Raúl al libro de Basadre, ¿no?, porque Basadre pone octubre de 1924 y Haya de la Torre a un costado le pone, no, octubre de 1923, ¿no? Para los más acuciosos lo pueden chequear. En 1931, ¿no es cierto?, gracias a una beca salió rumbo a los Estados Unidos para estudiar organización y luego pasó a Europa. Retornó y volvió a la dirección de la Biblioteca de San Marcos, donde obtuvo, ¿no es cierto?, donde estuvo hasta 1942. Después del incendio de la Biblioteca Nacional en 1943, el presidente Manuel Prado lo encomendó la dirección, ¿no es cierto?, de la Biblioteca Nacional. Ahora, en esa época, no hay que olvidar, 1943, ¿no es cierto?, que Prado lo nombra a Basadre como director de la Biblioteca Nacional. El APRA estaba en una etapa de persecución, de clandestinidad, de cárcel, de exilio. Entonces uno va entendiendo poco a poco cómo es que esa distancia de la que muy bien nos explicó ayer nuestro querido historiador, ¿no es cierto?, don Hugo García Salvatesi, se fue cimentando, ¿no?, esa desvinculación, especialmente con Luis Alberto Sánchez, porque ahí creo que está el principal problema que hubo de esta generación de entonces, ¿no? Pero en este caso, aquellos que de una u otra manera resaltan, como también lo hacemos nosotros, la figura de Jorge Basadre, ¿no es cierto?, los historiadores Ernesto Yepes y Manuel Burga, dicen que Jorge Basadre
no fue tan reconocido, ¿no es cierto?, en la propia Universidad de San Marcos. Y de eso también nos culpan a nosotros. O sea, pese a que en la clandestinidad, ¿no es cierto?, el APRA estuvo pues en una situación difícil, ¿no es cierto?, y Basadre no obtuvo en este caso, los puestos, los cargos que hubiera merecido. Según ellos, por ejemplo, Basadre no fue rector de la Universidad de San Marcos, nunca fue decano, ¿no es cierto?, de ninguna facultad, no fue profesor de historia. Le dieron el cargo de director de la Biblioteca de San Marcos, ese fue el título que él tuvo, ¿no? Y fue profesor, además, del curso de Derecho y no de Historia, ¿no? Paradojas, imagínense, ¿no? Una personalidad como la de Basadre, que no haya sido en ese tiempo aprovechada, ¿no es cierto?, para poder ser el portaestandarte de un curso tan ligado a su persona como era la historia, era pues obviamente increíble, ¿no? A mí me parece increíble que eso haya podido suceder, pero de eso no tenemos la culpa nosotros, ¿eh? Absolutamente, porque eran años en los cuales la persecución estaba encima del APRA. Y aquí viene otro momento también que de alguna manera refuerza lo que expresó, ¿no es cierto?, lo que me expresó el día de ayer Hugo García Salvatesi, ¿no? Fue ministro de Educación él en dos oportunidades, ¿no? La primera fue del 28 de julio de 1945 al 11 de octubre de 1945. Era la etapa de Luis Bustamante y Rivero, era la etapa del Frente Democrático Nacional, era la etapa en la cual el APRA participó, ¿no?, activamente, primero para salir de esa situación de ilegalidad en la que se encontraba, de la persecución, de la cárcel, del exilio, para volver a recuperar su presencia, ¿no es cierto?, legal en el país. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué estuvo solo 3 meses, no? Es algo que hay que de repente escudriñar un poco más. ¿El APRA tuvo presencia en ese tiempo, en ese gobierno? Claro que sí. Claro que sí. Era el año 45 al 48. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? ¿No? Bueno, es una situación que ahí están las fechas, ¿no? Pero también fue ministro, ¿no es cierto?, de Manuel Prado, del año 56 al año 58, ministro de Educación. El APRA había trabajado, ¿no es cierto?, primero para salir de la coyuntura en la que se encontraba. Aquí hemos hecho un programa especial inclusive sobre eso, ¿no? Hemos hablado y hemos narrado y hemos leído el libro de Ramiro Prialé, por ejemplo, ¿no? La conversación que tiene con Odría y donde nace precisamente esa frase famosa que es conversar no es pactar, ¿no? En ese tiempo, el APRA, que había salido de la clandestinidad, que había resurgido otra vez como movimiento, como partido, que no tuvo ningún representante, que no tuvo ningún ministro, que no tuvo ninguna representación en ningún lugar, en ningún sitio, ¿no es cierto?, pero Prado, elegido presidente con el voto aprista, lo nombra a Jorge Basadre como ministro de Educación de 1956 a 1958. Retrocediendo un poco, en 1948 dejó la dirección de la Biblioteca Nacional y pasó a ejercer un cargo internacional hasta 1950. Bueno, a su retorno se reintegró como profesor de San Marcos de Derecho y se va a retirar definitivamente en 1956. Ya hemos dicho que en 1956 fue designado ministro de Educación hasta 1958. A partir de esa fecha, él se va a consagrar definitivamente, ¿no es cierto?, a seguir produciendo su monumental obra, que nunca terminaba, pese a que la primera edición, por ejemplo, que se editó en 1939, que salió en un solo tomo, y según Hugo García Salvatesi, de esa primera edición hay un solo libro que existe,
¿no? Y que está en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que él se lo mostraron allá y que después no existe en otro lugar, no existe en otro sitio, ¿no? Yo no lo sé, no estoy tan informado de eso, pero si eso me lo dice Hugo García Salvatesi, pues yo le tengo que creer a él. ¿Por qué? Porque según Hugo García Salvatesi, esa primera edición de la historia de la República del Perú tenía una cercanía, ¿no?, muy ligada a los movimientos populares de entonces y especialmente al APRA. Bueno, Jorge Basadre murió en Lima, ¿no es cierto?, el 29 de 1980, un año después que falleció Haya de la Torre. El primer libro que conjuntamente con Luis Alberto Sánchez en 1928, ¿no?, y se llama Equivocaciones, editado, como dice la ayuda a memoria que tengo, conjuntamente con Luis Alberto Sánchez, ¿no? La iniciación de la República lo edita en 2 volúmenes, en 1929-1930. La multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú en 1929. Este es el discurso, con ese título, que él lee ante Leguía, ¿no?, como el profesor más joven en 1929, cuando se inaugura el año académico en 1929. Perú, problema y posibilidad, que lo publica en 1931, reeditado en 1978, 47 años después. Historia del derecho peruano. Y ahí está un poco, pues, el reflejo, ¿no es cierto?, de lo que a él le tocó vivir, que siendo un eximio historiador, un conocedor profundo, ¿no es cierto?, de nuestra historia, no haya sido profesor de historia en San Marcos, por ejemplo, ¿no? Una cosa paradójica, inentendible para nosotros. Pero sí, como dicen sus propios los que de una u otra manera privilegian su biografía de Jorge Basadre, ¿no es cierto?, el derecho había ganado un gran maestro, había ganado un gran profesor, ¿no? Y ahí está Historia de la República del Perú, su obra más monumental, editado inicialmente en 1939. Editado en varias oportunidades, ¿no? La 6ª edición, nosotros estamos trabajando con la 5ª edición, tiene 16 volúmenes, nosotros tenemos 11 volúmenes. Y la última que se publicó inclusive por entregas, tiene 18 volúmenes. Ahora, imagínense la grandeza que debe existir en esos 18 volúmenes, ¿no es cierto?, de la información, de los relatos, de todo aquello que seguramente él ha ido incorporando. Esa colección yo la tengo, ¿no? Yo la tengo de 18 volúmenes de Jorge Basadre, porque fue entregas semanales que uno lo iba comprando, que uno lo iba adquiriendo a un precio, pues, bastante cómodo, ¿no? Bastante cómodo. Bueno, ¿dónde es que Basadre inicia, ¿no es cierto?, esa relación, esa vinculación con nosotros, ¿no? Esa relación, esa vinculación con nosotros. Y no te me pierdas, papelito, porque necesito tu ayuda, sobre todo para ubicar la página, ¿no? Para ubicar la página, que es muy importante. Ya no sé qué es esto. Bueno, ¿dónde encontramos el primer atisbo, ¿no es cierto?, de Basadre con esta biografía, diría yo, con esta acción de Haya de la Torre y el APRA, ¿no? Vamos a ir al tomo 8º, ¿no es cierto?, que está aquí a la página 3907. Y ahí está referida, ¿no es cierto?, la presencia de Haya de la Torre ya en estos voluminosos estudios de Basadre. Que claro, como algún compañero hoy día me decía, pero Basadre no era tan afecto a nosotros, y es verdad.
no todo lo que leemos de Basadre nos puede de alguna manera gustar a nosotros. En muchos casos disminuye y en otros casos aumenta y en otros casos omite, ¿no? Como el caso de Mariátegui, por ejemplo, que lo vamos a ver, ¿no? Omite, es muy benigno, ¿no? Y a veces es muy fiero con nosotros. Pero lo importante es que, nos guste o no, el más grande historiador de este país se llama Jorge Basadre. Y nos guste o no, y en este caso a mí me gusta, el más grande historiador de este país recoge nuestra historia, recoge la historia de Haya de la Torre, recoge la biografía de Haya de la Torre, recoge la biografía de Manuel Seoane, recoge la biografía de Lapra, y eso es importante, y recoge los acontecimientos que se comenzó a vivir. No olviden que Haya de la Torre llega a Lima en 1917, ¿no es cierto? Y su primera vinculación lo establece con Manuel González Prada, a quien va a visitar. Sobre eso hemos hecho varios programas, inclusive cómo Haya de la Torre es el que trae los primeros poemas, ¿no es cierto?, de César Vallejo y se lo entrega a Manuel González Prada, ¿no? Y hemos hecho también un programa dedicado a la vinculación, a la relación de José Carlos Mariátegui con González Prada y la entrevista que le hace para el diario El Tiempo en 1916. ¿Dónde comienza Basadre, ¿no es cierto?, a tener, digamos, la figura de Haya de la Torre presente? Ahora, más adelante, naturalmente, hay sueltos en los que escribe Basadre, por ejemplo, cuando trata la biografía de César Vallejo, que está mucho más adelante, ¿no es cierto? Ahí él un poco nos hace retroceder, porque entonces Basadre nos va a contar, ¿cierto?, que César Vallejo es parte de ese grupo que estuvo al lado de Antenor Orrego, de Haya de la Torre, ¿no es cierto?, y llamado la Bohemia de Trujillo, como muy bien lo ha calificado, como muy bien lo ha puesto nuestro reconocido historiador también, Germán Peralta, ¿no?, cuyo libro estaremos tratando este próximo miércoles, ¿no? Germán Peralta es una autoridad en la historia del partido y en la historia del Perú, pero bueno, ese es otro tema. El primer atisbo que yo encuentro, ya referido exclusivamente a Haya de la Torre en Basadre, está justamente en la página 3907 en el tomo octavo, ¿no?, que como ustedes saben, yo tengo mucho cuidado en la búsqueda porque no tengo pues la facilidad de resaltar, ¿no? Cuando está resaltado es mucho más fácil ir directamente a la lectura, pero yo estos libros no puedo absolutamente ponerle ni siquiera un punto, ¿no es cierto? Tengo que tratarlo con mucho cuidado. Y entonces, ubicar dónde está la mención, dónde está la jornada en la cual participa Haya de la Torre, ¿no? Y entonces, Basadre tiene un título que se llama La lucha por la jornada de las 8 horas, ¿no? La lucha por la jornada de las 8 horas fue inscrita como lema de una reforma inmediata por la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú en su declaración de principios el 1 de mayo de 1905. No se olviden, fue la influencia también en ese tiempo de Manuel González Prada, ¿no?, cuando va a publicar su famoso artículo El obrero y el intelectual, no hay que olvidar eso, ¿no? El paro general de enero de 1919, cuando en diciembre de 1918 los obreros de la fábrica textil Inca plantearon demandas salariales y fueron a buscar la solidaridad de sus camaradas de Vitarte, hubo quienes creyeron que había llegado el momento propicio. Una nutrida asamblea en aquel lugar cercano a Lima hizo suya la demanda por la disminución de la jornada de trabajo, no obstante que algunos le creyeron imprudente, ¿no? Y aquí está. El segundo día del paro resultó más complicado por la escasez de abastecimiento en la ciudad. Todo el comercio cerró, se refieren al paro pues de 1919, ¿no?, en enero. El segundo día del paro resultó más complicado por la escasez de abastecimiento en la ciudad. Todo el comercio cerró, el único vehículo que transitaba por las calles era el automóvil del comité de huelga. Al tercer día, 15 de enero, no se había llegado a un avenimiento, pese a las discusiones sostenidas en el Ministerio de Fomento. Una delegación de la Federación de Estudiantes
integrada por Víctor Raúl Haya de la Torre, Valentín Quesada y Bruno Bueno. De la Fuente trató de buscar una fórmula para arreglar los conflictos. Y bueno, acá pues viene el primer problema, ¿no? Para nosotros, los que de alguna manera nos hemos enraizado en las lecturas nuestras y en la historia que hemos aprendido, no solo en el partido, sino en aquella que se han publicado también en distintos órganos, en distintos libros. Entonces, cuando así de una manera, ¿no es cierto?, yo diría nada amigable, se quiere bajar la presencia de los estudiantes, la presencia de Haya de la Torre, ¿no es cierto?, en el paro de 1919, y la manera y la forma como ellos participaron, cómo ellos intervinieron, pues de alguna manera, desde nuestro punto de vista, no refleja lo que de verdad pudo haber ocurrido o ocurrió en esos tiempos, en esos momentos, ¿no? Bueno, pero sí dice algo que creo que es importante resaltarlo, ¿no? Dice, el mismo día 16 de enero, los delegados, ya al día siguiente, cuando se levantó la huelga, ¿no es cierto?, o el paro, ¿no es cierto?, cuando ya se salió el decreto supremo por el cual se establecía la jornada de las 8 horas de trabajo, cuando ya el ministro Vinelli envió a Haya de la Torre, ¿no es cierto?, el decreto firmado, cuando Haya de la Torre ingresa, ¿no es cierto?, a la Asamblea de los Trabajadores y dice, hemos triunfado, cuando se levantan, ¿no es cierto?, esos espíritus que habían peleado, que habían luchado los trabajadores, al día siguiente, ¿no es cierto?, el 16 de enero, Basadre relata, ¿no?, el mismo día 16 de enero, los delegados de las fábricas de tejidos de lana y algodón como Vitarte, Inca, Victoria, San Jacinto, Progreso, Santa Catalina, La Unión y Progreso, reunidos bajo la presidencia del delegado universitario Víctor Raúl Haya de la Torre, acordaron la formación de la Federación de Trabajadores de Tejidos del Perú para unificar a todo el elemento obrero de las fábricas de la industria textil y asimismo realizar a favor de estas nuevas instituciones la más activa propaganda a fin de convertirla en un verdadero centro de unificación proletaria. Entre los dirigentes obreros del paro de enero de 1919 estuvieron el ebanista Nicolás Gutarra y los textiles Julio Portocarrero, Fernando Borjas, Héctor Merel, Manuel Casabona, Julio Tataje y Fausto Narvarte. Este último fue el primer presidente de la Federación de Trabajadores de Tejidos, hasta que, sospechoso de móviles políticos, fue reemplazado por Julio Portocarrero. Bueno, esto es lo que inicialmente en este voluminoso trabajo de Jorge Basadre encontramos la presencia de Haya de la Torre, y sigue, ¿no? Yo no les voy a leer ya todo, pues, ¿no? Sigue en páginas siguientes, ¿no? La presencia de los trabajadores en las luchas por sus reivindicaciones, ¿no? ¿Dónde está también, diría yo, el inicio y lo que es precisamente, ¿no es cierto?, lo que Hugo García Salvatesi cuestionó en un libro que él ha publicado, que en algún momento lo hablaremos, ¿no? Lo hablaremos con él mismo, y que tiene que ver con Manuel González Prada, ¿no? Está en el tomo sexto, en la página 2845, ¿no? Tiene un capítulo muy extenso sobre Manuel González Prada, ¿no? Aquí está contada para los más acuciosos, ¿no es cierto? Esta es la edición número 5, ¿ah? O sea, no sé en qué página estará en la última edición de 18 tomos, ¿no? Pero bueno, aquí está, y los interesados en estos temas pueden ir, ¿no es cierto?, a buscar lo que Jorge Basadre escribió sobre Manuel González Prada. Y cuenta naturalmente su presencia en esos tiempos, antes y después de la guerra con Chile, ¿no? En 1888, por ejemplo, lo que un poco yo leía al comienzo, ¿no? El discurso en el Politeama, ¿no?, con motivo de recaudar fondos para poder, entre comillas, recuperar los territorios que habían sido
perdidos en la guerra de 1879. Y además, en la página 2854, tiene los elementos constitutivos de la obra de González Prada hasta 1894. A ver, González Prada va a salir a Europa, ¿no? Va a salir a Europa con doña Adriana. Jorge Basadre hace los elementos constitutivos de la obra de González Prada hasta 1894. Y entonces, entre otras cosas, pone un contenido patriótico, un contenido iconoclasta al condenar con idéntica elocuencia, sin atenuantes, excepciones ni distingos a hombres, cosas e instituciones, un contenido social al expresar amor a los desheredados, un contenido indigenista al sostener en el discurso. No se olviden que González Prada fue el primero en decir que el problema de los indígenas en el Perú no era social, no era de raza, era un problema económico, ¿no? Después de eso, esas banderas pues lo recogen Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui, ¿no? Un contenido político al expresar su confianza en un cambio radical, un contenido anticlerical y antirreligioso, que obviamente de alguna manera fue heredado también por el mismo Aya de la Torre. No hay que olvidar el tema del 23 de mayo, que también lo vamos a ver aquí, ¿no? Un contenido filosófico al propugnar la fe en la ciencia y al adoptar una actitud a la vez escéptica, un contenido literario al anunciar normas de asepsia e higiene para pensar y para escribir con sobriedad, claridad e independencia, un contenido lingüístico. Acá hay un estudio bastante sostenido, ¿no?, que además es acompañado por fotografías, ¿no? De manera que este reconocimiento a la figura de Manuel González Prada de alguna manera también nos llega a nosotros, ¿no?, por ser obviamente quienes hemos seguido a ese personaje, quienes nos sentimos herederos de ese personaje, ¿no? Pero paradójico, no levanta en los años 20, por ejemplo, como ya les he dicho, la presencia de los jóvenes universitarios, el Congreso del Cusco de 1920 en marzo, caramba, cómo nos gana la hora, y la conformación, la formación de las universidades populares, que después se llamó Manuel González Prada, ¿no? Eso como que a mí no me deja pues una buena disposición, ¿no es cierto?, en lo que se escribe, y especialmente cuando leo al primer historiador de este país llamado Jorge Basadre, ¿no? Bueno, mucho se ha dicho, por ejemplo, que José Carlos Mariátegui fue el fundador del Partido Socialista en el Perú, y de repente no falta razón, pero solo como introducción a algo que creo que es importante y que más adelante ojalá podamos seguir revisándolo, ¿no es cierto? En la página 3932, en el tomo octavo justamente, ¿dónde está el tomo octavo? Acá. En el tomo, caramba, este no es el tomo octavo. Aquí está. En el tomo octavo, en la página 3932, Jorge Basadre cuenta que el primer partido socialista en el Perú, ¿no es cierto?, se fundó todavía en 1919. Y entonces él cuenta: el Partido Socialista, poco tiempo después del paro por la jornada de 8 horas, surgió entre un grupo de periodistas, de estudiantes, una acción para formar un comité de propaganda socialista. Se unieron a este propósito Luis Ulloa y el artesano y escritor Carlos del Barzo, que aportó algunos obreros próximos a él. Algunos auspiciaron el proyecto de fundar de inmediato un partido, otros creyeron mejor mantener el comité hasta que lograse arraigo de las masas. Entre estos últimos estuvieron José Carlos Mariátegui y César Falcón. Como ustedes saben, ellos después van a salir del país, ¿no?, que es un tema que también lo veremos si es que el tiempo nos alcanza. Pero para decirles que no es tan verdad que el Partido Socialista se haya fundado pues en 1929, como se asevera, sino que la primera organización socialista nació, según Basadre,
en 1919 con Luis Ulloa y Manuel Barzo, ¿no? Que al poco tiempo también falleció, y fue uno de los motivos, según narra también el mismo Basadre, ¿no es cierto?, por los cuales se desdibujó la organización socialista en ese tiempo. ¿En qué otro capítulo encontramos la figura de Haya de la Torre, no? Está en el tomo noveno, en la página 4033, ¿no? La página 4033. ¿Qué es este capítulo? La consagración del Perú al corazón de Jesús y el 23 de mayo de 1923. ¿No? Él narra, él cuenta cómo fue esa jornada heroica, ¿no es cierto?, donde Haya de la Torre obviamente fue el adalid, fue el protagonista, fue el personaje que, liderando especialmente a las universidades populares, Manuel González Prada, a los estudiantes, a los obreros de ese tiempo, lograron, ¿no es cierto?, que la consagración del Perú al corazón de Jesús no se haga realidad, porque tenía el propósito, pues, reeleccionista de Leguía entonces, ¿no? Y bueno, algunas de las cosas que dice aquí Jorge Basadre, y cuenta cómo este personaje, Haya de la Torre, es el que preside esta reunión del 23 de mayo de 1923. Y cuenta aquí, comprenderán que a mí se me dificulta un poco ubicar rápido el texto, porque yo les he dicho, yo no puedo, pues, subrayar, no puedo ponerle un resaltador, ¿no? No es, en mis libros los hago, no tengo ningún inconveniente y me encuentro rápido. Aquí tengo que tener un poco de agilidad en la vista para ubicar dónde está lo que quiero leerles, ¿no? Y entonces, si me demoro un poquito, ustedes me perdonan, es que estoy buscándolo y tengo pues un enorme respeto por los libros que estoy utilizando, que son de esta biblioteca, que son propiedad de Haya de la Torre, ¿no? Y entonces dice, ¿no? Ya lo encontré. Una asamblea convocada el 23 de mayo de 1923 por un grupo de dirigentes estudiantiles encontró su caudillo y orador en Víctor Raúl Haya de la Torre. O sea, sí, pues, era el caudillo, era el orador, pero era al mismo tiempo, ¿no es cierto?, el personaje que había logrado, que había forjado una organización tan vasta, tan grande, que se llamó Universidades Populares Manuel González Prada. Era el personaje que había logrado, donde él, Jorge Basadre, había participado en el Congreso de Estudiantes del Cusco, ¿no es cierto?, en 1920, donde se estableció las universidades populares como mandato para que los universitarios pudieran ejercer ahí eso de que transmitir lo que ellos sabían a los que menos sabían, ¿no? Si sabes mucho, enseña; si sabes poco, aprende, ¿no? Y bueno, entonces, pero miren cómo es el trato, pero lo menciona. No lo desconoce, lo menciona, no como quisiéramos, pero ahí está presente. Y eso es lo importante. Dice, ¿no? Encontró su caudillo y orador en Víctor Raúl Haya de la Torre. Como culminación del acto entonces celebrado, se improvisó una manifestación pública. Al llegar ella a la calle Huérfanos, después de haber avanzado por el parque universitario, fue atacada por la gendarmería al mando del coronel Rufino Martínez, el victimario de Pazul, reincorporado al servicio y ascendido por el Congreso, a quien se achacaba responsabilidades flamantes por las torturas del obrero Marcelino Aguirre, fallecido poco después de salir de su prisión en el cuartel de la Quinta de Presa. Murieron el estudiante Manuel Alarcón Vidalón y el obrero Salomón Ponce. También perecieron 3 hombres de la fuerza pública, el gendarme Ruperto Goitía y los inspectores Jesús Vázquez y José E. Torres, cuyo sepelio pasó luego desapercibido. Se dijo que en la torre de la iglesia de los huérfanos habían habido civiles que dispararon contra los manifestantes. Aquella noche, Haya de la Torre recorrió solo las calles. Miren pues, ¿no? Haya de la Torre recorrió solo las calles.
No, pues yo particularmente no creo que Aya de la Torre hubiera recorrido solo las calles, ¿no? Tuvo que haber sido pues acompañado, definitivamente, ¿no? Aya de la Torre recorrió solo las calles centrales anunciando la muerte del estudiante y del obrero y pidiendo que se dejara sentir la protesta popular. Al día siguiente la multitud encabezada una vez más, qué buen reconocimiento, ¿no? Por Aya de la Torre se enfrentó nuevamente a la fuerza pública y llevó los cadáveres de Alarcón y de Ponce para que fueran velados en el recinto de la universidad. El entierro de ambas víctimas constituyó una manifestación imponente. Las autoridades de San Marcos y los catedráticos que acudieron se encontraron desbordados por la masa estudiantil y obrera, cuyo director indiscutible seguía siendo el alumno Aya de la Torre. El alumno Aya de la Torre. Sí, pues, Aya de la Torre era alumno, pues. Una nueva fuerza surgía, beligerante ante el leguismo, con raíces juveniles y populares, ajenas a los políticos y hostil a ellos, como lo demostró el caso del diputado José Antonio Encinas, a quien los estudiantes impidieron hablar en la universidad cuando pretendió solidarizarse con sus actitudes. Bueno, creo que es una remembranza, creo que es una parte, quizás con algún altibajo, pero creo que bien escrita, ¿no? Con un gran reconocimiento, ¿no? Con gran reconocimiento. Y luego viene las otras páginas que hemos encontrado hurgando estos tomos de esta monumental obra de Jorge Basadre, ¿no es cierto? Está en la página 4038, en el tomo noveno, o sea, en este tomo, ¿no? Y acá hay, si ustedes pudieran ver, acá hay una rectificación que escribe Aya de la Torre, ¿no? La fecha. Ahora que lo vamos a leer se los voy a decir. Aya de la Torre, con lapicero, ¿no es cierto?, rectifica muchas cosas, ¿no? Muchos datos, muchas fechas especialmente, ¿no? No porque haya habido mala intención en el caso de Basadre, sino que a veces ocurre, como ocurrió también en muchísimos textos y libros de Luis Alberto Sánchez, ¿ah? No siempre puede ser porque él puso esa fecha. A veces también cuando los que se encargan de pasarlo, sobre todo en ese tiempo, se encargaban de pasarlo, ¿no es cierto?, ya los textos para la imprenta, a veces ocurría esas cosas, ¿no? Y no siempre uno estaba pues pendiente de todo lo que podía estar ocurriendo. Puede ser eso, ¿no? Puede ser eso, porque si hay algo que hay que amerituar en Basadre, es que no solo escribía, sino que de alguna manera también fue espectador, fue actor, ¿no es cierto?, de esas etapas. Es como si en chiquito, guardando obviamente las enormes distancias, a uno le dijeran, oye, ¿qué viste tú a partir del año 71 para adelante, ¿no? Algo se puede decir. Y estos personajes, con esa dimensión, con esa grandeza, y además con esa capacidad de tener esa enorme responsabilidad de escribir la historia del país, obviamente tenían que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, sobre Aya de la Torre, ¿no? Les he hablado de la deportación de Aya de la Torre, que está en la página 4038, ¿no? Bueno, el 2 de octubre fue apresado un grupo de ciudadanos civiles y militares, considerados como partidarios de Leguía y Martínez. Estuvieron entre ellos el diputado José Antonio Encinas, el senador Roger Lulán Ripoll, detenido por la policía. ¿Está llegando bien el sonido o no? O ya, sí. Caramba. El senador Roger Luján Ripoll, detenido por la policía en momentos en que abandonaba el local del Senado, el capitán de fragata Juan Altaus, el teniente coronel Juan P. Santibáñez, el sargento mayor Juan C. de Ovalle, el coronel Florencio Bustamante, el fiel Bustamante de José Pardo, jefe de regimiento Guardia Republicana, y los excomisarios Luis Bustillos y Víctor Baella. También fue apresado, y disculpen que tenga que leer los inicios para poder ubicar, no siempre ubico rápido la parte que nos interesa, ¿no? Y eso, pues obviamente les he explicado por qué.
también fue apresado por esos días Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no es cierto? 1. Y cuando pone, también fue apresado por esos días, Víctor Raúl le pone acá la fecha, ¿no? Le dice el 2 de octubre de 1923, ¿no? Como quien dice, oye, también fui apresado, pero el 2 de octubre, ese también pues suena un poquito a disminuir al personaje, ¿no? Y entonces, bueno, esa es una de las cosas que no concuerda quizás con nuestra manera de ver las cosas y de pensarlo, ¿no? En fin, eso es lo que dice Basadre, ¿no? Luego, en este mismo tomo, en la página 4206, ¿no? Y se los he apuntado un poquito también para que vean cómo eran las lecturas de Haya de la Torre, aquí en estos tomos de Basadre y de otros libros. Ahí tenemos el Capital de Marx, por ejemplo, ¿no? Los 3 tomos del Capital de Marx, que está pues muy apuntado por Haya de la Torre, ¿no? Muy desarrollado en muchas cosas, en páginas laterales, ¿no? Aquí está, por ejemplo, algunas correcciones que Haya de la Torre le hace, ¿no? Digamos, Basadre escribe en septiembre de 1927 y ahí a la Torre le dice, no, en agosto, por ejemplo, ¿no? Y dice, por ejemplo, acá, Nacional de Nicaragua, cuando había sido... Está hablando de Haya de la Torre, está hablando de la biografía de Haya de la Torre en esta parte, ¿no? Y entonces pone, por ejemplo, en 1928 inició una gira por los países de América Central. Su primera etapa fue la de Guatemala, país de donde fue expulsado. En El Salvador, donde se repitió esta situación, escapó de una acechanza contra su libertad urdida con el fin de entregarlo a la Guardia Nacional de Nicaragua. Y aquí le agrega ahí a la Torre, ¿no? En la Embajada de México, dice. Preso en la Embajada de México, ¿no? Y bueno, y prosigue ahí Basadre, ¿no? Así como eso, nosotros vamos a encontrar en distintas páginas las correcciones que hace Haya de la Torre, ¿no? Luego vamos a llegar a la página 4196, que tiene que ver con la presencia de Haya de la Torre y Mariátegui, ¿no? Entonces, en la página 4196, bajo el título Los nuevos planteamientos políticos y sociales. Bueno, va a él desarrollar la biografía de José Carlos Mariátegui y a renglón seguido, naturalmente en otras páginas, va a también escribir la biografía de Víctor Raúl Haya de la Torre. Yo, en la página 4198, ¿no es cierto?, hay algo que llama la atención por la manera tan benigna de Jorge Basadre respecto a la actuación de Mariátegui en ese tiempo, ¿no? Sobre todo ese caso tan discutido, ¿no es cierto?, pero tan aclarado después por los documentos que han aparecido, por los libros que se han publicado, ¿no es cierto?, demostrando que Mariátegui efectivamente había ido becado como representante del gobierno de Leguía a Europa. Que los comunistas, ¿no es cierto?, que los biógrafos comunistas de Mariátegui han tratado de disimular. Y qué pena que el mismo Jorge Basadre, ¿no es cierto?, haya de alguna manera edulcorado esa parte de la vida de Mariátegui, ¿no? Y entonces les voy a leer acá lo que dice Jorge Basadre sobre esa etapa oscura, ¿no es cierto?, de José Carlos Mariátegui, que va a durar hasta aproximadamente enero de 1923, cuando retorna, ¿no? Hace sí la aclaración Basadre más adelante, que cuando regresa, ¿no es cierto?, Mariátegui, a pedido de Haya de la Torre, no solamente fue a dictar sus clases de la escena internacional en las universidades populares González Prada,
sino que cuando Aya de la Torre es deportado, cuando sale al exilio, José Carlos Mariátegui va a asumir la conducción de la Universidad Popular Manuel González Prada y también de la revista Claridad, ¿no? Cuyo fundador, como se sabe, fue Aya de la Torre. Bueno, y acá dice, ¿no? Corrió poco después el rumor de que Alfredo Piedra, personaje prominente en los bastidores del tinglado al que aludía el editorial de La Razón, presentó a Mariátegui y a Falcón un dilema: o iban presos o viajaban con ayuda oficial a Europa. Oye, un gobierno te va a ir a preguntar cuando eres un beligerante, cuando eres un respondón, cuando estás trabajando, ¿no es cierto?, en contra de ese gobierno, cuando estás laborando en contra de esa dictadura, cuando eres un personaje que tiene voz propia, ¿te van a ir a preguntar? ¿Te van a ir a preguntar? No, pues, ¿no? O iban presos, o alguien te va a decir, o vas preso, o te mando con una beca. Así es. A Aya de la Torre no le preguntaron eso. A Aya de la Torre lo tomaron preso, lo mandaron a la isla de San Lorenzo y después lo deportaron al exilio. Sin nada, absolutamente sin nada. Y lo que le dieron para el transporte ese, él lo devolvió ahí llegando nomás a Panamá. Esas son las diferencias. Esas son las claras diferencias, que a veces en la historia pues no se recoge, ¿no? Que a veces en la historia no se recoge como debía ser. Y bueno, es también un poco lo que significa pues la personalidad de quien escribe, ¿no? Yo me imagino, ya después de las lecturas estas, bueno, hace muchos años leímos también estas partes, ¿no? Pero después de estas lecturas más frescas, uno se va dando cuenta cómo también los personajes que escriben de una u otra manera tienen pues cierta vinculación, cierto afecto también por las personas. Y naturalmente, como por ahí sus biógrafos de Basadre dicen, ¿no?, que estuvo un poco cerca con las ideas de Mariátegui, seguramente era por eso, ¿no? Pero bueno, corrió poco después el rumor de que Alfredo Piedra, personaje prominente en los bastidores del tinglado al que aludía la editorial de La Razón, presentó a Mariátegui y a Falcón un dilema: o iban presos o viajaban con ayuda oficial a Europa. Mariátegui y Falcón optaron por lo segundo. qué cómodos, ¿no? Es decir, por partir silenciosamente el 8 de octubre de 1919 a hacer por corto tiempo, mentira pues, no fue por corto tiempo, fue 19, 20, 21, 22 y 23, no fue por corto tiempo, pues tampoco, ¿no? Becarios modestos del Estado. Ahí está ese libro que publicó nuestro querido historiador joven, todavía él, Nelson Vázquez, donde ha demostrado con los documentos de relaciones exteriores, ¿no es cierto?, todos los pagos que mensualmente le hacían a Mariátegui como propagandista del gobierno de Leguía, todos. Y en qué sitio y en qué lugar, ¿no es cierto?, cuando estuvo en Europa, cuando estuvo en Italia, vivía Mariátegui, que no era pues un sitio pobre, era un sitio muy acomodado. Y como todavía tenía, ¿no es cierto?, el dinero suficiente para poder hacer que de ese monto que él ganaba le entregaran una parte a su señora madre. Y entonces, no se puede decir eso, ¿no? Claro, lo dice Basadre, ¿no? Pero no tenemos por qué creer, porque sabemos que eso no es cierto, porque ahí están los documentos, porque ahí están las pruebas. Y eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Por eso es bueno adentrarnos en estas lecturas. Por eso es bueno conocer lo que dicen, ¿no es cierto?, estos historiadores, estos grandes historiadores. No que por un lado dicen el alumno Aya de la Torre, sin reconocerle su tamaño liderazgo que él tenía, ¿no? Pero acá dicen por poco tiempo, y no es verdad. Y ustedes saben que no es verdad. Su viaje suscitó la crítica severa de Alberto Secada en la Asamblea Nacional. Claro, hubo una protesta en el Congreso en ese tiempo, y está documentado también en el libro que les he mencionado. Pero en ningún momento se convirtieron en panegiristas o agláteres del gobierno. Un traspiés, pues, ¿no? Un traspiés. Claro que sí.
Claro que eran propagandistas del gobierno. Claro que eran. El rastro de ambos se perdió en Lima. Si bien publicaron entre 1920 y 1922 en El Tiempo bajo los rubros Cartas de Italia y Aspecto de Europa, crónica que Mariátegui firmó con viejos seudónimos, poco antes por él mismo repudiados, Falcón comenzó a figurar como colaborador del Sol de Madrid en unas celebradas cartas desde Londres. Dicho sea de paso, César Falcón no regresó, se quedó en España, ¿no? Ahí tenemos un tomo de los escritos de César Falcón. Acá lo guardamos en la biblioteca. Mariátegui no se incorporó al periodismo europeo. Estuvo en Francia, Italia y Alemania y también muy brevemente en Austria y Checoslovaquia. Definió claramente su filiación y su fe. Se casó en Italia con Ana Chiappe y el 18 de marzo de 1923 volvió a aparecer en las calles de Lima. Año en el cual 19, 20, 21, 22, 23, casi 5 años de estancia, y llaman a eso corto tiempo. Y llaman a eso una beca, ¿no es cierto?, muy pobre, con bajos recursos. Sin embargo, ha vivido en Italia, sin embargo, ha vivido en Alemania, sin embargo, ha vivido en Francia, ¿no? ¿Y en qué casas? Ahí están los documentos, ¿eh? Cualquier investigador puede acudir a ellos. Tanto así que este historiador comunista, Antonio Zapata, ha tenido que reconocer después que efectivamente Mariátegui fue becado por el gobierno de Leguía, porque no pueden ocultar esa parte. Bueno, de manera que esta parte, por ejemplo, es pues por lo menos bastante discutible, ¿no? Mientras no se hace, digamos, tanta referencia a la coyuntura, al momento, a la circunstancia en la cual Haya de la Torre fue deportado, ¿no?, en octubre de 1923. Pero lo importante es que ahí está, ahí está. Y creo que, queridos compañeros, también nos vamos a quedar aquí, pero quiero mostrarles algo que yo les dije al inicio. La poca, digamos, el poco empeño que se pone al narrar los hechos de 1920, que tiene que ver con la reforma universitaria de 1919, no se olviden, con Haya de la Torre a la cabeza, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el Congreso del Cusco y que tiene que ver también, ¿no es cierto?, con la conformación o la formación de las universidades populares que en 1921, como ustedes saben, va a tomar el nombre de Manuel González Prada. Y eso, Jorge Basadre habla sobre las universidades en la página 4337, ¿no? Y en la página 4337, él va a hablar de la generación estudiantil de 1919 a 1930. Y la pregunta es, ¿y por qué no habla, ¿no es cierto?, de la reforma universitaria? ¿Por qué no habla de las universidades populares? Por lo menos yo no lo encuentro aquí, en este capítulo donde él se refiere a la generación estudiantil de 1919 a 1930. No lo dice. No lo dice. No habla el libro La Reforma Universitaria de Julio C. Tello, que se publicó en 1928, pero la reforma universitaria fue en 1919. Yo no he hablado ese tema, le quería consultar a Hugo García Salvatesi, no he tenido la oportunidad de hablar específicamente esa parte, ¿no? Yo creo que como el primer tomo, el único tomo además de la historia de la República del Perú se publicó en 1939, pienso que ya esa distancia que existía con Sánchez, me imagino, en ese tiempo, hizo que también Basadre de alguna manera pudiera disminuir la importancia de esos eventos tan trascendentes en la historia del Perú, tan trascendentes en la historia del APRA, tan trascendentes en la historia del movimiento sindical. Hugo García Salvatesi tiene una tesis, ¿no?,
Y él dice, lo que no quieren reconocer es que el APRA como movimiento es la continuación del anarquismo. Y se lo repito, lo que no quieren reconocer es que el APRA como movimiento es la continuación del anarquismo. De esa organización de esos tiempos. Los anarquistas en su gran mayoría, en los años 30, no se olviden, pasan a engrosar las filas del movimiento aprista. Tanto así, ¿no es cierto?, que Arturo Sabroso, anarquista, es el autor de la Marsellesa aprista. Que aquí también está equivocado, ¿ah? Basadre, en una de sus páginas, no sé si lo he subrayado, pone a López Mindrou como autor de la letra de la Marsellesa. Y eso es un error. Fue Arturo Sabroso, ¿no? Entonces, eso es un poco la tesis que esgrime, ¿no es cierto?, Hugo García Salvatesi. Y no le falta razón. Lo que no se quiere reconocer es que el aprismo es la continuación, ¿no?, del anarquismo. González Prada, Haya de la Torre, Mariátegui y el APRA. ¿Acaso Mariátegui no estuvo en la formación aprista en sus inicios? ¿No fue Amauta, por ejemplo, el vocero del APRA en sus inicios hasta la ruptura? ¿No fue la expresión del movimiento continental? La ruptura lo veremos en algún momento. Pero más asusado, más asusado. Bueno, y aquí en lo que respecta a las universidades, está en la página 4337, queridos compañeros, no hay absolutamente nada. Y me he detenido en leerlo, el capítulo completo, porque creo que es importantísimo esa etapa, ¿no? Importantísimo. No he tenido oportunidad de leerlo, ¿no? Luego, Basadre, en este mismo tomo, en el tomo 9, va a hacer mención de las principales publicaciones, periódicos, revistas, del año 20 al año 30, ¿no? Y en la página 4350, ¿no?, esta es esta. Y vamos a saltar a la página, ¿dónde estás? 4337, menciona a Haya de la Torre como el fundador de la revista Claridad. Perdonen que yo tenga que demorar un poco, porque comprenderán que no lo tengo pues subrayado, no lo tengo. Acá está. Víctor Raúl Haya de la Torre fundó en 1923 Claridad, relacionado con la obra que llevaba a cabo la Universidad Popular González Prada y dentro de un espíritu de agitación estudiantil. Deportado Haya de la Torre en 1924, cuando se imprimía el número 4 de Claridad, José Carlos Mariátegui asumió la dirección de esta revista. El número 5 señaló el principio de una orientación doctrinaria distinta y apareció como órgano de la Federación Obrera Local. Falso. 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 Tenemos acá los números completos de Claridad. Y lo primero que hace, acuérdense, en enero de 1924, aquí en Vitarte, con motivo de celebrarse el Día de la Planta, ¿no es cierto?, el retrato que preside esa celebración es la de Haya de la Torre. ¿Y quién está ahí? Mariátegui. Todos los números de Claridad están de una u otra manera orientados a cultivar, ¿no es cierto?, el reconocimiento al trabajo, a la tarea de Haya de la Torre. Y se lo voy a mostrar en algún momento, porque acá lo tenemos. Entonces, esto sí, a veces enerva. A veces enerva. Porque no es verdad. Pero bueno, lo menciona Basadre. Y no siempre, así sea Basadre, tiene la razón o tiene la verdad, ¿no es cierto? Está en el tomo 9. Vamos a llegar hasta aquí, queridos compañeros, porque
la próxima semana o el próximo sábado quisiera que nos dediquemos exclusivamente al tomo 11º, ¿no? Al tomo 11º, que está ya bastante más relacionada, vinculada a nuestro movimiento. Desde 1931, ¿no es cierto?, cuando Haya de la Torre vuelve al país, cuando en 1930 se funda el Partido Aprista Peruano, ¿no es cierto?, cuando se da el discurso programa el 23 de agosto de 1931, toda la vida de esas circunstancias, de esas coyunturas, de esos momentos, ¿no? Entonces este es un capítulo muy especial, ¿no? Y tiene además algo que es muy importante, ¿no? Dice, las ideas y la organización del APRA, ¿no? Está en el tomo 8º, que hay que leerlo y por supuesto, creo que de una u otra manera discutirlo. Creo que eso es importante. Por lo demás, nos debe dar a nosotros el orgullo de que gran parte de nuestra historia, en muchos casos disminuida, en muchos casos no necesariamente contada como deben ser las cosas, muy sujeta, digamos, al afecto de la persona, estamos aquí. Y esto hay que relevarlo. Yo procuraré en esta semana ir a mi casa para poder revisar ya y poder traerles de repente, y ahí sí subrayado, ¿no es cierto?, hasta con resaltador, muchas partes que creo que son importantes que conozcamos sobre la vida y la obra, ¿no es cierto?, de don Jorge Basadre, a quien obviamente nosotros, él merece nuestro reconocimiento, ¿no?, de una u otra manera. No estamos tan de acuerdo en todo lo que se escribió o lo que él escribió, inclusive el tema de la Revolución de Trujillo, que está aquí también en este tomo, que lo vamos a tratar la próxima semana. Hemos estado hora y media con ustedes, han sido ustedes muy amables, muy gentiles, muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles, vamos a comentar, vamos a ocultar los libros del historiador Germán Peralta Rivera. Han sido ustedes muy amables, muchas gracias y a cuidarse. Gracias.